El objetivo de este trabajo de análisis es conocer más en profundidad los principios de la planificación estratégica, sus métodos y aplicaciones. Para guiarnos en el análisis nos hemos formulado una pregunta de investigación que va a ser nuestra meta, y ¿es realmente una herramienta eficaz para la resolución de los problemas de la ciudad? Para poder responder a esta pregunta nos centraremos en estudiar minuciosamente estos aspectos de 3 planes diferentes, que son Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. En primer lugar, vamos a ver el desarrollo del Plan Estratégico de Madrid Centro. A continuación, exponemos un pequeño resumen del desarrollo del Plan Estratégico, centrándonos en los objetivos, líneas estratégicas y políticas a desarrollar en dicho plan. Una vez analizado y resumido el plan, nos centramos en las líneas estratégicas y en sus políticas correspondientes. Para ello, se estudia sobre qué aspectos se centra cada una de las políticas: social, económico, físico, cultural. Tal y como se muestra en la tabla, podemos concluir que el Plan Estratégico de Madrid Centro se centra principalmente en aspectos económicos, con un 42,85%. En segundo lugar, el físico, con un 21,4%, junto con el ámbito social, con un 21,4%. Y el cultural siendo el menos relevante en este plan con un 14,28%. De la misma manera, si encontramos la división en estos 3 aspectos de las líneas estratégicas, encontramos que se encarga principalmente de un plano económico en un 57,1%, seguido de uno social y físico que ocupan el 28,6% respectivamente, y por último el cultural con un 19%. En este punto, lo que se pretende es analizar si las políticas que se proponen en el plan se han llevado a cabo, están en proceso de ser desarrolladas o, por el contrario, se han quedado simplemente en una teoría que no llega a la práctica. Como se observa en la tabla, la mayoría de las políticas propuestas, un 39,28%, están en proceso de ser realizadas. Un 32,14% sí han sido realizadas, de las cuales un 60% de las propuestas realizadas han sido de carácter económico y un 20% social, quedando el resto para un ámbito físico y cultural. En este punto vamos a ver lo que se hace, si se solucionan los problemas que se plantean y si son eficaces. Respecto al Plan Estratégico de Madrid, solo tenemos 9 políticas, un 32,14%, en las que podemos ver qué ha pasado después de realizarse, ya que el resto están en proceso o ni siquiera se han empezado. La parte positiva es que, aunque sea una pequeña parte, estas se realizan de manera satisfactoria. Son acciones que en su gran mayoría, en un 60%, responden a un plano económico, lo cual, estableciendo la situación de crisis perceptible en el contexto, están bien desarrolladas y llevadas a cabo. También encontramos un 20% de política social bien realizada y ajustada al marco político y social que nos encontramos, aunque este porcentaje para el contexto en el que nos encontramos es muy poco. Y casi todas estas acciones tienen connotaciones económicas, por lo que, aunque haya sido de rebote, son acciones bien realizadas, aunque se aconseja un mayor hincapié en la realización de estas políticas. En este punto vamos a analizar el contexto en relación a los objetivos, para ver si tienen en cuenta la situación actual. El objetivo principal de un plan estratégico debería ser el de solucionar los problemas existentes en el periodo en el que se va a realizar. Por ello, los objetivos del plan deberán de responder a esos problemas que surgen del contexto. Para dar respuesta a esta situación, en la tabla anterior pretendemos descubrir si realmente esto se cumple y si el Plan Estratégico de Madrid Centro pretende ser útil. En primer lugar, vemos que los principales problemas de la ciudad son de índole económico, y atendiendo al análisis del punto anterior donde sacamos la conclusión de que el plan se centra en este ámbito, podemos presuponer que esto va bien encaminado. Y ciertamente los objetivos económicos que se contemplan son respuestas a los problemas del contexto, aunque finalmente vemos que, durante el hipotético salto hacia la realidad, hay muchas acciones incompletas o que no han tenido el impacto deseado. En este punto vamos a relacionar los objetivos, las líneas estratégicas y las políticas. Vamos a ver si se hace realmente lo que se plantea. ¿Qué pasa cuando nos sumergimos en el plan y en sus líneas estratégicas? ¿Se cumplen realmente los objetivos?
A medida que vamos estudiando el plan y nos adentramos en sus líneas estratégicas y en las políticas, vamos viendo cómo cada paso que damos aparecen cosas más específicas y concretas. Esta tabla de análisis nos sirve para concluir si en este desglose de intenciones se siguen respondiendo a los objetivos iniciales o, por el contrario, se diluyen. Podemos observar que es un plan muy ambicioso, que desarrolla muchas líneas estratégicas y políticas a llevar a cabo. En este plan también podemos observar que tanto en el ámbito económico como social o físico están muy bien desarrollados, partiendo de un contexto hasta llegar a sus políticas. Podemos ver que el ámbito económico y social están muy entrelazados y que si se cumplen estos objetivos cumplirían más del 50% del plan, pudiendo introducir y relacionar en estos dos algunas políticas físicas, concretamente las de un aumento de movilidad blanda. Pero aun con todo esto, vemos como los objetivos físicos y culturales, sobre todo estos últimos, están desligados, funcionan de manera independiente, de tal forma que es más fácil que no lleguen a cumplirse, puesto que en el momento en el que no haya recursos o no sea la prioridad o tema de conversación en la actualidad, se van a desechar o se van a trasladar a un segundo plano. Cabe destacar de este plan que los objetivos son puntos que se van desarrollando y desglosando, explicando unas situaciones que acaban dando lugar a las políticas a emplear, por lo cual, de una manera muy general, podemos decir que es un plan muy cohesivo, está muy bien atado en la lectura a seguir de los objetivos que propone. Lo que pasa es que toda esa lectura está muy condicionada en unos puntos económicos para que sus consecuencias tengan una repercusión social, y así hacer ver que las políticas sociales y económicas ocupan el mismo protagonismo cuando realmente no es así. En este punto vamos a estudiar la participación. Vamos a ver si es justa y si es amplia. Para poder saber si la participación ciudadana que se realiza a la hora de elaborar el plan estratégico es o no es la adecuada, se propone en primer lugar la elaboración de un modelo, a nuestro entender ideal, y que tiene en cuenta toda la población a través de los distintos métodos de involucración. Una vez creado el modelo, a partir del cual vamos a determinar la viabilidad de la participación de este plan, detallamos los temas de participación que han tratado de llevar a cabo. En la tabla se muestra una comparativa entre el modelo ideal y el realizado. Podemos determinar que el 62% de las acciones del modelo de participación no se han puesto en práctica y únicamente un 39% de las mismas se han elaborado. Este plan detalla una participación muy limitada, donde vemos que en la mayor parte de esto es información mediante la página web del ayuntamiento y elementos tradicionales, también de información como folletos o números de teléfonos de información al ciudadano. También se realizan charlas informativas y de concienciación, pero no se estudian ni se realizan nuevas estrategias de participación ciudadana, donde los habitantes puedan proponer y decidir sobre los nuevos objetivos del plan. Aparte de no dar opción a la participación directa, a la propuesta u opinión, podemos sacar en claro que este sistema de información va dirigido a gente joven con acceso a Internet y manejo de redes sociales, dejando al margen a grupos sociales más vulnerables, como pueden ser la tercera edad o gente con recursos económicos más limitados. En este punto, el objetivo es crear un modelo de ciudad que consideremos ideal para las ciudades actuales, dividido en aspectos políticos, económicos, sociales y físicos. Una vez desarrollado el modelo de ciudad al que debe aspirar conseguir el plan estratégico mediante sus acciones, políticas y líneas estratégicas, en base a los problemas principales de la ciudad en el momento de la elaboración del plan, se analiza cuáles de los aspectos de ese modelo cumplen en Madrid. Podemos observar que en un 63,3% no se cumple de manera eficiente en el modelo de la ciudad que se propone. Solo un 36,3% se produce de manera eficaz en el modelo de ciudad que se propone. Sin embargo, en un 72,7% está programado a nivel teórico para que se cumpla este modelo de ciudad, con lo cual no está tan mal. Sin embargo, le falta efectividad a la hora de desarrollarse. El restante 28% que no se cumple en absoluto con lo establecido en el plan general son propuestas que deberían incluirse o al menos estudiarse en un futuro. Estas son sobre todo relacionadas con el plano físico, aunque hay en un plano económico y también en el social que deberían estudiarse, aunque en un futuro, puesto que hay un alto porcentaje que todavía no ha llegado a realizarse. En este punto vamos a ver si los planes cumplen un esquema de ciudad modelo y hacia qué modelo de ciudad se ha apuntado en este plan. En el apartado anterior se ha establecido a través de la comparación del modelo de ciudad de Madrid Centro
con el que debería aspirar, cuáles son los temas principales que se deberían abordar con prioridad en el plan para que se consiga el modelo de ciudad ideal en esta ciudad. Para ver si esto se ha producido, se vuelve a hacer una comparación del modelo de ciudad, pero esta vez observando si las acciones y políticas del plan estratégico llevan al cumplimiento de este esquema de ciudad ideal. Como se puede observar en esta tabla, se concluye que el plan centra sus acciones en intentar dar solución a parte de los problemas de la ciudad, sobre todo en lo referente al ámbito económico y social. Pero a pesar de que la teoría sí aborda estos problemas, cuando estos se llevan a cabo, muchos de ellos no se realizan o se encuentran a caballo, entre estar realizados y no, lo que produce que los problemas no se solucionen y no se alcance completamente este modelo de ciudad al que se debería aspirar en las ciudades modernas. En segundo lugar, vamos a estudiar el caso de Santa Cruz de Tenerife. Después de haber estudiado el plan completo, hemos extraído una tabla resumen que nos ayudará a la hora de desmenuzar su contenido y analizarlo. Una vez estudiado sobre qué aspectos se centra cada una de las políticas, podemos concluir que el plan estratégico de Santa Cruz de Tenerife se centra principalmente en los aspectos económicos, con un 50%, mientras que el tema cultural junto con el físico serán aquellos que reciban menos propuestas. En la siguiente tabla se observa cómo la mayoría de las propuestas, un 46%, no se han realizado, ya sea por falta de prioridad o también por falta de recursos económicos, que es un problema muy frecuente. Solamente 2 de las 13 políticas se han llevado a la práctica a día de hoy y el resto, un 36%, están en proceso de ser realizadas, lo que quiere decir que parte de las acciones se han podido realizar y otras no. Esto se explica porque el plan aún sigue en vigencia. Como hemos visto en el análisis anterior, en este punto solo tenemos 2 políticas en las que podemos ver qué ha pasado después de realizarse, ya que el resto están en proceso o ni siquiera se han empezado. La parte positiva es que, aunque solo sean 2, se realizan de manera satisfactoria. Son acciones que no suponen un gran desembolso económico y cuyas consecuencias son prácticamente inmediatas. Al relacionar los objetivos con los demás aspectos de nuestro plan, hemos obtenido esta tabla, la que pasaremos a explicar a continuación. En primer lugar, vemos que los principales problemas de la ciudad son de índole económico y atendiendo al análisis del punto anterior, donde sacamos la conclusión de que el plan se centra en este ámbito, podemos presuponer que esto va bien encaminado. Y ciertamente, los objetivos económicos que se contemplan son respuestas a los problemas del contexto, aunque finalmente vemos que durante el hipotético salto hacia la realidad, se desvanece un poco el fin principal, habiendo podido optar por objetivos más específicos y eficientes. En cuanto a los objetivos físicos, no tienen nada que ver con el contexto, ya que se proponen mejoras en una de las principales zonas rurales de la ciudad, lo que es muy positivo, pero vemos que los principales problemas con los que nos encontramos son la contaminación del centro debido al número excesivo de vehículos. El número de personas con necesidad de pedir o solicitar ayudas sociales y de vivienda hace que sea necesario un plan de información a los ciudadanos sobre qué pueden pedir y dónde, pero esto no soluciona nada si no se aumentan dichas ayudas para llegar a un equilibrio con la demanda que hay de ellas. Por lo tanto, los objetivos sociales sí responden al contexto, pero se quedan cortos a la hora de solucionar dichos problemas. Y por último, culturalmente hablando, aparte de ver que no es un ámbito al que le dediquen mucha atención, vemos que los conflictos del contexto no están contemplados en los objetivos culturales que se proponen. Seguirá habiendo una demanda baja de actividades culturales por falta de información ciudadana, lo que lleva a una falta de interés. ¿Y qué pasa cuando nos sumergimos en el plan y en sus líneas estratégicas? ¿Cumplen los objetivos? En el sector en el que mejor se cumplen dichos objetivos es en el social, puesto que, si se llevan a cabo tal como se presentan, se resolverían los objetivos. En cuanto al ámbito físico, si se tiene una línea estratégica que no cumple los objetivos, no se puede tener una política que lo haga, por lo que comprobamos que seguimos arrastrando el problema con este punto. Por el contrario, tanto las líneas estratégicas como las políticas económicas responden exactamente a lo que se plantean en los objetivos. Es más, si se cumplen y se llevan a cabo, resolverían en gran medida y con una satisfacción alta los problemas del contexto. Pero, como hemos visto anteriormente, la mayoría de las políticas no son viables económicamente, por lo que no se llegan a realizar. Cuando vimos las tablas juntas, observamos que donde falla principalmente el plan estratégico de Santa Cruz de Tenerife es en el paso que va, desde el contexto hacia los objetivos. Una vez definidos los objetivos que se quieren resolver en este plan, las acciones que se plantean tienen coherencia en su mayoría con dichas metas. Sin embargo, dichas metas no se basan en el contexto de la ciudad.
Esto hace que el principal objetivo teórico de la planificación estratégica, que es el de dar soluciones a los problemas que existen, no se contempla prácticamente en este plan. Se crean unas estrategias que probablemente mejoren la ciudad, pero que no atienden a la realidad del momento, dando prioridad a temas que no son los prioritarios entre los ciudadanos y que responden seguramente a intereses provenientes del sitio equivocado. En esta tabla se muestra una comparativa entre el modelo de ciudad ideal y el realizado. Podemos determinar que el 55% de las acciones del modelo de participación no se han puesto en práctica y únicamente un 45% de las mismas se han elaborado. Este plan se ha centrado principalmente en analizar las opiniones de los grupos de población más numerosos. Otro aspecto que le dan prioridad a la hora de recoger información son los medios digitales mediante foros y diversas redes sociales. Por el contrario, a los grupos más vulnerables, como ancianos, discapacitados, minorías étnicas, etc., no se les tiene en cuenta. Como conclusión, se puede determinar que el modelo de participación utilizado para elaborar el plan no es el más acertado, ya que muchas de las fuentes de información producen datos poco interesantes y un pequeño número de ellas son de las que se saca más información útil. Como hemos dicho, el principal punto débil de este proceso participativo es la falta de información por parte de los grupos sociales más vulnerables, ya que no se les tiene en cuenta. Y esto tiene relación con las líneas estratégicas y las políticas sociales que se plantean. Al no conocer las opiniones de estos grupos, es obvio que no se podrá dar respuesta a sus problemas, conclusión a la que hemos llegado en los análisis anteriores. Una vez desarrollado el modelo de ciudad ideal al que debe aspirar el plan estratégico, se establece que un 64% de los aspectos no se cumplen en el modelo de ciudad, por lo que el plan se debería de centrar en abordar todos los problemas relacionados con estas cuestiones para poder alcanzar este tipo de ciudad. A pesar de que algunos temas en la teoría sí son programados, a la hora de llevarlos a la práctica se han realizado de manera incorrecta o finalmente, en el peor de los casos, no se realizó. Se determina que el plan estratégico mejora en algunos aspectos del modelo de ciudad existente hasta el momento, principalmente en cuestiones económicas, pero no son suficientes las medidas que plantea, puesto que no alcanza exactamente el modelo de ciudad que debería existir. A pesar de que en la teoría sí se podría acercar al modelo de ciudad ideal, la mayoría de las acciones, políticas y estrategias no se llevan a cabo, o por el momento no están hechas, por lo que apunta a que el modelo que estará en la ciudad será similar al existente. Ahora se va a llevar a cabo el análisis del Plan Estratégico de Toledo. Al igual que en los casos anteriores, vamos a centrarnos en los objetivos, las líneas estratégicas y las políticas para el posterior análisis de dicho plan. ¿En qué se centra el plan? Tal y como se muestra en la tabla, podemos concluir que el Plan Estratégico de Toledo se centra principalmente en aspectos económicos en un 40%. En segundo lugar, se le da importancia al ámbito social en un 30%, siendo también, por tanto, un punto de interés en el plan, casi igualado con el ámbito económico. Otro tema importante a tratar en este plan es el cultural en un 20%, puesto que la sociedad se dedica a servicios movidos por el turismo. Por último, el aspecto menos tratado es el físico, con tan solo un 10%. Si al igual que las políticas dividimos las líneas estratégicas según el ámbito al que se dedican, el 38% serán vinculados al aspecto económico y otro 32% al ámbito cultural, seguido por un 23% dedicado al ámbito social y un 8% dedicado únicamente al ámbito físico. Este último se trata mínimamente en el plan, pero como se verá a continuación, el plan responde adecuadamente a las necesidades de la población. ¿Qué se hace en este plan? Como se observa en la tabla, un 20% de las propuestas no se han realizado ni parece ser que se vayan a llevar a cabo, lo que puede considerarse un punto positivo, puesto que el porcentaje de no cumplimiento es muy inferior al de otros planes. En cuanto a las que se han llevado a cabo, solo 3 de las 10 políticas, es decir, un 30%, se han llevado a la práctica a día de hoy. Se ve que son medidas que no requieren de una gran inversión, puesto que todas están vinculadas con potenciar la imagen de la ciudad a través de su patrimonio, muy rico en esta y por tanto, con poco que se haga, surge efecto. El resto de las mismas, un 50%, están en proceso de ser realizadas, un gran porcentaje que se puede explicar, puesto que el plan tiene vigencia hasta 2020, lo que quiere decir, por tanto, que aún hay tiempo para el desarrollo de las propuestas que están en proceso. Lo que se hace en este plan soluciona los problemas que se plantean, son eficaces. En este plan tenemos 3 políticas en las que podemos ver qué ha pasado después de realizarse, ya que el resto están en proceso o ni siquiera se han empezado.
La parte positiva es que las 3 que se han llevado a cabo se han hecho de manera satisfactoria. 2 de ellas se han realizado bien y una de manera aceptable. Son acciones que no suponen un gran desembolso económico y cuyas consecuencias son prácticamente inmediatas. Las políticas 1 y 10 cumplen los objetivos, ya que consiguen convertir a Toledo en un referente cultural, tanto nacional como universal, mediante el fomento de su imagen y la mejora de sus comunicaciones. Todo ello posible gracias a su gran riqueza patrimonial. En cuanto a la política 10, se ha conseguido un territorio con una buena convivencia entre los ciudadanos, con buena calidad de vida, pero siempre hay factores mejorables. ¿Realmente responde el plan a los problemas de Toledo? En primer lugar, vemos que los principales problemas de la ciudad son de índole económico. Ciertamente, los objetivos económicos que se contemplan son respuestas a los problemas del contexto, aunque finalmente vemos que durante el hipotético salto hacia la realidad se desvanece un poco el fin principal. En cuanto a los objetivos físicos, punto poco tratado en este plan se encuentra relacionado con el contexto, puesto cuyo objetivo principal es crear una articulación territorial entre todos los barrios de la ciudad de manera sostenible, para lo que crean 6 nuevas líneas de autobús, para mejorar así las comunicaciones y reducir, por tanto, el uso de vehículos para la disminución de la contaminación de CO2. En cuanto a los objetivos sociales, se quedan escasos para la problemática social de la ciudad, puesto que el número de parados y el riesgo de exclusión social son muy elevados. Por último, hablamos del tema cultural, punto muy importante en este plan y para esta ciudad, puesto que gran parte de su sociedad se dedica al sector servicios, debido a la riqueza patrimonial de la zona. Antiguamente, la economía de la ciudad dependía de la industria metalúrgica, pero debido a la crisis han tenido que reinventarse y buscar un nuevo modelo económico. Para ello, han fomentado las estrategias culturales, hecho posible por el valor y la riqueza patrimonial de la zona. Este punto va a ser el foco principal de este plan, tanto en el ámbito cultural como en el económico. ¿Se hace real lo que se plantea teóricamente? En el sector en el que mejor se cumplen los objetivos es en el cultural, puesto que si se llevan a cabo tal como se presentan, tanto las líneas como la política, se resolverían los objetivos y por tanto mejorará la situación social de la ciudad, ya que éste se encuentra fuertemente vinculado con esto. Otro sector en el que se cumplen los objetivos es en el social. En cuanto al ámbito físico, vemos cómo se llevan a cabo las políticas, pero no se realizan de manera adecuada y por tanto no logran todos los objetivos del plan. Por el contrario, tanto las líneas estratégicas como las políticas económicas responden exactamente a los que se plantean en los objetivos. Es más, si se cumplen y se llevan a cabo, resolverían en gran medida y con una satisfacción alta los problemas del contexto. El 50% de las políticas que se plantean en este punto son viables económicamente y fáciles de llevarse a cabo, puesto que se centran en realzar el valor patrimonial de la ciudad, para mejorar así la economía de la ciudad. En líneas generales, dentro de este plan estratégico, están bien planteadas las líneas a seguir. En cambio, al realizarse muy pocas de ellas, concluimos que en lo teórico se cumplen los objetivos, en cambio en la práctica nos quedamos a medias. ¿Cómo es la participación de este plan? En la tabla se muestra una comparativa entre el modelo ideal y el realizado. Podemos determinar que el 64% de las acciones del modelo de participación se han puesto en práctica y únicamente un 36% de las mismas no se han elaborado. Este plan se ha centrado principalmente en analizar las opiniones de los grupos de población más numerosos, mediante mesas participativas, tanto mesas territoriales como sectoriales. Otro aspecto al que le dan gran prioridad a la hora de recoger información son mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación, en las cuales principalmente están en contacto con la gente joven. A la hora de elaborar el plan, también se llevan a cabo entrevistas directas, tanto a agentes locales relevantes como a expertos de prestigio. En Toledo también tienen en cuenta la participación ciudadana mediante su presencia en el espacio urbano, mediante carpas y autobuses que recorren la ciudad como propaganda. Tras analizar la tabla, concluimos que la información más útil es la que obtenemos de las mesas participativas y mediante la participación ciudadana. Esto se consigue mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación y mediante la presencia en el espacio urbano, en este caso con la carpa Toledo 2020 y el autobús Toledo 2020.
Para mejorar la participación de la ciudadanía en este plan, se propone que el número de intervenciones sea muy superior al actual, puesto que en la elaboración de la participación ha sido escasa. ¿Nuestra ciudad cumple en la actualidad el modelo ideal? Tras el análisis de esta tabla, se establece que un 58% de los aspectos no se cumplen en el modelo de ciudad, por lo que el plan se debería centrar en abordar todos los problemas relacionados con estas cuestiones, para poder alcanzar este tipo de ciudad. A pesar de que algunos temas en la teoría sí son programados, a la hora de llevarlos a la práctica se ha realizado de manera incorrecta o finalmente, en el peor de los casos, no se realizan. El principal tema a tratar, según estas conclusiones, serían las cuestiones relacionadas con el ámbito económico, principalmente, además del físico y por último del social. Se trata de las cuestiones menos tratadas y en las que no hay ni la intención de llevarlas a cabo hasta este momento. ¿Hacia qué modelo de ciudad apunta Toledo? Como se puede observar en esta tabla, se concluye que el plan centra sus acciones en intentar dar solución a parte de los problemas de la ciudad, sobre todo en lo referente al ámbito físico y social, pero también intentan dar solución a los problemas económicos, aunque más desacertados. En cuanto al ámbito político, se ve una leve intención de aproximarse a la ciudad ideal, aunque para lo que es una ciudad como esta, se queda muy alejado. Tras el análisis de los siguientes esquemas, obtenemos como conclusión que el plan estratégico mejora en algunos aspectos el modelo de ciudad existente hasta el momento, principalmente en cuestiones económicas, pero no son suficientes las medidas que plantea, puesto que no alcanza exactamente el modelo de ciudad que debería existir en la ciudad. El aspecto que más se aleja de este modelo es el físico. Esto se debe a que, como se comentaba anteriormente, no se realizan propuestas relacionadas con los problemas de la ciudad. Hemos creído oportuno realizar la comparación de forma más esquemática de los distintos planes estratégicos. Tras el análisis de los siguientes Además, como conclusión, hemos creído oportuno realizar la comparación de forma más esquemática de los distintos planes estratégicos con cada punto establecido a lo largo de la narración del trabajo. Además, como conclusión, hemos creído oportuno realizar la comparación de forma más esquemática de los distintos planes estratégicos con cada punto establecido a lo largo de la narración del trabajo. En primer lugar, podemos observar que los tres planes dan prioridad a las mismas cuestiones, destacando un papel económico en todos ellos. A la hora de la verdad, podemos concluir que Madrid es el único plan en el que se desarrollan realmente, independientemente de si con éxito o no, las políticas que se plantean a nivel teórico. Además, podemos observar que todos los planes dan cierta importancia al ámbito social, el cual no desarrollan con esto. Esto se debe a que las propuestas no son lo más acertado. Como se estableció anteriormente, el número de políticas que pasan de la teoría a la práctica es muy bajo. Solamente es en Madrid donde este número es más elevado. A pesar de ello, las políticas llevadas a cabo se realizan de manera exitosa o medianamente aceptable. A continuación, en relación con los objetivos, podemos observar que el Plan Estratégico de Madrid a nivel teórico sigue una línea de desarrollo y cohesión con estos, mientras que los planes de Toledo y Santa Cruz de Tenerife esta relación no se cumple. Siendo evidente la diferencia entre ambos, vemos que en Toledo sigue una línea de intenciones entre el contexto y sus acciones, mientras que en Santa Cruz de Tenerife vemos cómo ese primer paso de contexto objetivo se va desdibujando en la línea de desarrollo, lo que hará que cuando lleguen las políticas haya una relación entre ambos muy deficiente. Finalmente, en cuanto a la comparación entre un modelo de ciudad ideal y los actuales, podemos observar que en un marco teórico el Plan Estratégico de Madrid Centro se acerca a estas características, aun siendo insuficientes, seguidos de Toledo y Santa Cruz de Tenerife. En un marco práctico de comparación con la ciudad ideal, podemos observar que todos se quedan bastante lejos. En el caso de Madrid, porque no llegan a desarrollarse en la práctica las acciones propuestas. En el caso de Toledo, porque se quedan en intenciones y en acciones en desarrollo, donde aún queda mucho proceso de ejecución. O, por último, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, donde en su mayoría no existen dichos objetivos.